Relatos del lado oscuro. Presenta El Orla, tercera parte. Adaptación del relato original de Guy de Maupassant. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. ¡Lo he visto! Ya no tengo la menor duda. Aún siento frío hasta en las uñas. Miedo me penetra hasta la médula. ¡Lo he visto! A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Me detuve a observar un hermoso ejemplar que tenía 3 flores magníficas. Y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano lo cortase. Luego la flor se elevó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla a una boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola, muy inmóvil, como una pavorosa mancha a 3 pasos de mí. Azorado me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones. Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado e inmediatamente lo encontré entre las 2 rosas que permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido de que existe cerca de mí un ser invisible, que se alimenta de leche y agua, y que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar, dotado por consiguiente de un cuerpo material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita en mi casa como yo. 7 de agosto. Dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua de la botella, pero no perturbó mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol a lo largo de la costa, he dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad, profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos. Volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de olas fragorosas, brumosas, borrascosas, que se llama demencia. En suma, yo solo sería un alucinado que razona. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestran las fantasmagóricas más inverosímiles, sin que ello nos sorprenda, porque mientras duerme, el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa, vigila y trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del teclado cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden la memoria de los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede sorprender entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones. Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua. Sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las golondrinas, cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla, cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba, impidiéndome avanzar. Sentí ese doloroso deseo de volver, ese deseo que nos oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y presentimos una agravación del mal. Entonces regresé a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. Nada de eso había, y me quedé más sorprendido e inquieto aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. Relatos del lado oscuro. 8 de agosto. Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí. Me espía, me mira, se introduce en mí, me domina. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de este modo parece manifestar su presencia invisible, constante, mediante fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, he podido dormir. 9 de agosto. Nada ha sucedido, pero tengo miedo.
10 de agosto, Nada. ¿Qué sucederá mañana? 11 de agosto, Nada, siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar ese acto tan fácil y sencillo, salir y subir a mi coche, y no he podido. ¿Pero por qué? 13 de agosto, Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Sentimos que nos faltan las energías y que todos nuestros músculos se relajan. Los huesos parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como el agua. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. Carezco de fuerzas, de valor. No puedo dominarme y ni siquiera he podido hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa, pero alguien lo hace por mí y yo obedezco. 14 de agosto, ¡Estoy perdido! Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos, mis pensamientos. Ya no soy nada en mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere. Y tengo que quedarme, azorado y tembloroso en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme, incorporarme para sentirme todavía dueño de mí. Pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento y mi sillón se adhiere al suelo de tal manera que no habría fuerza capaz de movernos. De pronto, siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Y voy, corto fresas y las como. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Será acaso un Dios? Si lo es, sálvame, líbrame, perdón, piedad, misericordia. ¡Oh, qué sufrimiento! ¡Qué suplicio! ¡Qué horror! 15 de agosto, Evidentemente, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 5,000 francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? Los invisibles existen, pero ¿cómo es posible que aún no se haya manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se manifiesta en mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que ha sucedido en mi casa. Si pudiera abandonarla, irme, huir y no regresar más, me salvaría, pero no puedo. 16 de agosto, Hoy pude escaparme durante 2 horas, como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto sentí que estaba libre y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. Hice detener la marcha frente a la biblioteca donde solicité en préstamo el gran tratado del doctor Hermann Hirtross sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir a la estación. Y en lugar de eso grité a casa. Y caí pesadamente, loco de angustia en el asiento. Él me había encontrado y volvía a posesionarse de mí. 17 de agosto, ¡Ah, qué noche! Y sin embargo, me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Hirtross, doctor en filosofía y en teogonía, ha escrito sobre todos los seres invisibles que me rodean alrededor del ser humano, o que han sido soñados por él. Pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el ser humano, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo, más fuerte que él, y que como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó en medio de su terror todo este mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada, me senté junto a mi ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento con la apacible brisa de la noche. Era una noche hermosa y tibia. Las estrellas brillaban en la profundidad del cielo. ¿Qué formas, qué seres vivientes, animales o plantas existirán allí? ¿Serán más sabios y más poderosos que nosotros? Tal vez cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la Tierra para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, inermes, ignorantes, pequeñitos, sobre este trozo de lodo que gira disuelto en una gota de agua.
Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Relatos del lado oscuro. Pero después de dormir unos 40 minutos, abrí los ojos, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé sorprendido. Al cabo de 4 minutos vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre otra como movida por un dedo. Mi sillón estaba aparentemente vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí, sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se rebela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo, matarlo. Pero antes de que llegara, el sillón cayó delante de mí como si él hubiera huido. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó. Y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiera escapado por la oscuridad. Había escapado, había sentido miedo de mí. Entonces, mañana o cualquier día de estos, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y degüellan a sus amos? 18 de agosto. He pensado durante todo el día. Oh, sí, voy a obedecerle. Cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso, cobarde. Él es más fuerte hasta que llegue el momento. El Orla, tercera parte. Guy de Maupassant. De acuerdo con algunas críticas literarias, el relato El Orla de 1887 refleja la disociación psicológica que experimentó su autor y que le permitió dar múltiples interpretaciones a su entorno, pues hay que recordar que Maupassant sufrió al final de su vida los estragos mentales de la sífilis, adquirida por su despreocupada vida de placer. De 1870 a 1880, cuando Maupassant tenía entre 20 y 30 años de edad, sufrió afecciones nerviosas hereditarias, así como el exceso en el consumo de alcohol y de narcóticos. Posteriormente, en el periodo en el que escribió El Orla, experimentó problemas psíquicos y somáticos tales como desigualdad pupilar, fobias, insomnio, cefaleas, neuralgias, melancolía, irritabilidad, pérdida de peso y cambio de fisonomía. A partir de los 40 años, la enfermedad de Maupassant se volvió crítica, se vio afectada su inteligencia, cesó su producción literaria, intentó suicidarse y tuvo que ser internado. En su relato El Orla, Maupassant empleó la técnica del espejo, es decir, la creación dentro de la creación. Proyectó su propia sensibilidad enfermiza y su temor de ser presa de los microbios en la experiencia insólita del dominio de una presencia extraña que sufre el narrador. Pero también el protagonista del relato podría estar proyectando en el ente invisible sus propios temores. La historia relatada nos deja una duda razonable respecto a si esta perjudicial presencia existe en forma independiente o si solo es creación de la imaginación perturbada del protagonista. De esta manera, el desdoblamiento ocurre en 2 niveles. Así el escritor se desdobla en el protagonista, quien vive el sometimiento y la pérdida de su voluntad, pero también el Orla representaría la encarnación invisible de los miedos del narrador del relato. Sin embargo, no se puede decir de forma determinante que el Orla es únicamente el producto de los delirios del protagonista y de su autor, puesto que mucho antes de que experimentara deterioro de su salud mental, Maupassant ya escribía relatos con protagonistas afectados por la locura y con temas oscuros. Ejemplo de ello son los relatos titulados Soledad, Magnetismo, Sueños, La Noche, Aparición, Un Loco, Un Cobarde, El Albergue, El Miedo, La Mano y La Cabellera. Desde antes, Maupassant ya tenía una tendencia pesimista,
Su obra entera, sus cartas dirigidas a su madre y a Flaubert lo demuestran. Ya estaba obsesionado por lo misterioso, lo inexplicable y lo fatídico, y abordó estos temas en sus creaciones literarias sin cesar. No obstante, hay que reconocer que el daño de la sífilis provocó un agravamiento de su pesimismo. Se produjo en él la melancolía exacerbada que también le ocurrió a otros escritores afectados por esta misma condición. Tal es el caso de Baudelaire, Heine, Schopenhauer y Nietzsche. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.